Estamos con Benjamín López, periodista. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer, Hugo, como siempre. La caída de Ábalos, pues ya más o menos está explicada, ¿no? Ahora estamos viendo multitud de críticas en redes sociales, por parte incluso de compañeros periodistas, críticas que yo, por cierto, no entiendo, y es que se está tratando la vida personal de una persona. No, eso no es la vida personal. ¿Tú cómo ves esto? Hombre, verás, se habla de su vida privada, efectivamente, pero hay veces en los que hablar de la vida privada, si tiene connotaciones en el espacio público, pues tiene interés y hay que hablar de ello. Obviamente, si este señor no, su vida privada consistiera en otras cosas que, por un lado, no han supuesto pues el deterioro de su imagen dentro del propio gobierno y una de las causas de su salida, y por otra parte no supusieran una contradicción tremenda con lo que defiende su partido, pues quizá no habría que hablar de ello. Nos da igual. Si juega mucho al bingo, nos da igual. Probablemente si eso no le afecta en su vida pública, pues nos da igual lo que haga en su vida privada. El problema aquí es que sí afecta, ¿no? Sí afectó en su vida pública. Afectó tanto que en el gobierno parece ser que se desató una tormenta interna, que había una preocupación tremenda por, bueno, pues por la vida que este señor parece que llevaba, ¿no? Esa doble vida, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, y que provocó, entre otras cosas, yo no creo que esto ni mucho menos fuera la salida del gobierno, pero provocó su salida, ¿no? La pérdida de su cartera ministerial. Eso por un lado, pero es que por otro también vemos que hay una contradicción enorme, que en el Congreso Federal nos están diciendo que hay que abolir la prostitución y luego nos enteramos de que el número 3 del Partido Socialista, o escudero de Pedro Sánchez, una de las figuras más relevantes del gobierno, pues parece ser, según estas informaciones, ¿no?, que frecuentaba la compañía de este tipo de señoras. Con lo cual, esa flagrante contradicción justificaría por sí sola todas las publicaciones que se están haciendo al respecto. Por lo tanto, sí, es su vida personal, pero tiene influencia en la vida pública, ¿no? Entrevistaba precisamente a Ketty Garat, que es la autora de la exclusiva, ¿no?, en Detective, y me decía, es que a mí quien me lo confirma son fuentes de Moncloa, no la familia de Ábalos, no, fuentes de Moncloa. Es decir, entonces había, como tú bien acabas de comentar, Benjamín, había ya una lucha, digamos, un deseo de echar a Ábalos de amortizar a Ábalos para siempre por parte del Palacio de la Moncloa. Evidentemente, ¿no? Yo creo que esto hay juego sucio dentro del propio gobierno, rencillas, y se aprovecha un tema personal, pero que, insisto, tiene influencia en su vida pública pues para al final acabar laminándole, ¿no? A mi juicio, de todas maneras, la tormenta contra Ábalos, sobre todo, se desata a raíz de la moción de censura en Murcia, ¿no? Porque claro, podrían haber perdido confianza en él por su vida privada, ¿no? Por si trasnochaba, hacía fiestas, frecuentaba compañías dudosas, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que recordar que no hace mucho le mandaron a Murcia como enviado del Partido Socialista para negociar y gestionar aquella moción de censura que luego iba a tener sus réplicas en Madrid, de Andalucía, etcétera, etcétera. Aquel plan salió catastróficamente, pero tú no envías a una persona de la que no te fías. Claro. Por lo tanto, no creo que la causa de su vida disoluta explique por sí solo la salida del gobierno. Yo creo que se arrastra y hay que mirar a Murcia, ¿no? Hay que mirar a Murcia porque aquello fue una operación fracasada totalmente, con una clave además. El que quedó peor parado de aquello fue Pedro Sánchez, que quedó absolutamente en entredicho. Acuérdate, Hugo, de la campaña electoral en Madrid, donde Pedro Sánchez en un primer momento tomó las riendas de la campaña, parecía él el candidato en vez de Gabilondo, ¿no? Pero en un momento dado, cuando vio que Ayuso arrasaba, que todas las encuestas se volvían en su contra, que cada vez que hablaban contra ella eran más votos, pues decidió retirarse. No volvimos a saber nada de Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral, ni la noche electoral, no volvimos a saber nada de él, desapareció. Claro, eso le hizo quedar bastante mal, y a un ególatra como Pedro Sánchez, que le humillen públicamente, pues no es algo que tolere demasiado bien. Y yo creo que se ha cobrado la factura. ¿Cómo se ha cobrado la factura? Pues no achacándole directamente el fracaso de Murcia y todo el tsunami posterior que vino, porque es que lo de Madrid es consecuencia directa de lo de Murcia, sino, pues bueno, escuchando esas voces que seguramente en el partido le estaban dando desde hacía tiempo la matraca con toda esta doble vida de Ábalos, y al final pues deciden cortarle la cabeza, ¿no? Supuestamente es por la vida disoluta, pero realmente yo creo que es por todo lo que se arrastraba de la moción de censura de Murcia, porque en esa misma operación también estuvo Iván Redondo. Pues yo creo que hay, ¿sabes? Aquí hay un juego palaciego de intrigas dentro del gobierno, dentro del partido, y al final le han cortado la cabeza.
Completamente de acuerdo contigo, Benjamín. Como para no hablar de ello, Hugo. Claro, es que Claro, no, hay que hablar, es que efectivamente. hasta ahora nunca nadie me había analizado de esa forma, o sea, retrotrayéndose a la moción de censura de Murcia, a las elecciones de Madrid, pues toda esta historia, pero vamos, pero es que seguro es así. Pero fíjate que aquí podemos ver, ¿no? Cómo funciona el gobierno, cómo funciona el socialismo, cómo funciona ese egocentrismo, ¿no? Que posee prácticamente todos, no solamente Pedro Sánchez, sino que todos los que están en el gobierno, ¿no? Esa lucha de poder. Es verdaderamente increíble que esto al final acaba afectando a la estabilidad de España, a la gobernabilidad de España, acaba afectando, ¿no? A todos los españoles, que es lo que siempre digo. O sea, hay luchas entre PSOE y Podemos, hay luchas internas entre PSOE, luchas internas entre Podemos, pero esto al final acaba afectando, ya que está en el gobierno, a todos nosotros, Benjamín. Es que la salida de un ministro del gobierno es relevante, ¿no? Y hay que informar por qué ha salido de ese gobierno, qué es lo que ha pasado. Yo creo que la opinión pública tiene derecho a conocer, no por saber si Ábalos frecuentaba un burdel o hacía fiestas en las habitaciones de los paradores, que haga lo que quiera dentro de su vida privada. Pero claro, es que no es inocuo, es que ha supuesto la salida de un ministro del gobierno y la gente tiene derecho a saber qué ha pasado, por qué, cuáles son las razones de peso, si hay luchas internas, como estamos hablando, etcétera, etcétera. Yo creo que es perfectamente lícito. Además, si me dejas una pequeña comparación, hombre, verás, estamos destripando la vida privada del rey emérito con el aplauso generalizado de partidos del gobierno, ¿sabes? Claro, ahora que se quejen de que se habla de la vida privada que tiene influencia en la pública de un ministro o de un exministro, pues hombre, me parece, ¿sabes?, una falta absoluta de coherencia. Toda la razón, Benjamín. Bueno, Yolanda Díaz dice ahora, finalmente, que no se puede derogar la reforma laboral del PP, después de llevar con este show, porque esto ya se ha convertido en un auténtico show, es decir, después de estar a un lado del gobierno, que no hay que derogarla, sino hay que cambiarla. Yolanda Díaz, no, hay que derogarla. Pedro Sánchez, que hasta hace unos días estaba en contra, ahora parece estar a favor y ahora parece que incluso la propia Yolanda Díaz reconoce que no se puede. Mientras tanto, la Unión Europea diciéndonos que como se deroga la reforma laboral y se vaya en contra, por tanto, bueno, pues de la flexibilidad laboral y de lo bueno que es eso, ¿no?, para la economía de España, pues entonces que van a intentar impedir bueno, pues los fondos europeos. Pedro Sánchez, el hombre sin palabra, pues ataca de nuevo, ¿no?, podríamos decir. Un pasito para adelante, otro para atrás, mezcla la propaganda con la realidad y al final es eso, ¿no? Cuando tú vives de la propaganda, pues al final te chocas con la realidad. Y lo que has dicho lo tienes que decir, etcétera, etcétera. No puedes quedar bien con todo el mundo a la vez. En la vida hay que elegir, ¿no? Y Pedro Sánchez, que es un maestro de la propaganda, no puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Puede engañar a casi todo el mundo durante mucho tiempo, pero todo el tiempo es imposible. Y hay gente a la que no puede engañar. A la Unión Europea no la puedes engañar. Y no es un problema solo de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz hace exactamente lo mismo. Nos vende propaganda. Nos vende absolutamente una propaganda vergonzante, ¿no? Porque cuando nos dicen, no, primero te dicen que es muy gracioso. Te dicen, no, vamos, esto de hablar de si derogar o no es una cuestión semántica, es casi una frivolidad. Oiga, pero si son ustedes los que han empleado el verbo derogar como señuelo, como cebo, como propaganda política. O sea, son ustedes los que han iniciado ese debate sobre si derogar o no. Ahora nos hablan de reformar Claro, muy bien, de acuerdo. Hay que hacer una reforma de la reforma laboral, eso parece claro. Lo de derogar ha sido un cuento chino que nos ha vendido Pedro Sánchez y que se ha creído el que ha querido en este país, como siempre, porque ha habido muchas voces que han alertado. Es imposible derogar la reforma laboral porque ni Europa te lo admite y no puedes dejar un país sin una legislación laboral. O sea, no la puedes derogar, en una palabra. Esto era falso desde el primer momento. El que se lo ha creído es su problema. Pero es que, además de eso, no analizamos, yo creo, bien el fondo de la cuestión. Si es que aquí Europa no está pidiendo que reformes la reforma laboral, no está pidiendo solo eso. Europa está diciendo en que ahondes en el sentido de la anterior reforma laboral, que es antitético con las tesis del gobierno. Y es por donde tiene que tragar, tiene que pasar por ese aro. Tiene probablemente que flexibilizar el despido, la contratación, tiene que ahondar en la flexibilización, una palabra, del mercado laboral, que es lo que le está reclamando la Unión Europea y todos los organismos internacionales, pero sobre todo la Unión Europea, que es la que nos tiene que dar el dinero. Entonces, o haces eso o no te van a dar el dinero. Y ya lo puedes disfrazar de, no, vamos a tocar los puntos esenciales. No, díganos la verdad, digan que van a ahondar en la reforma laboral, que supone mayor flexibilidad del mercado laboral, que a mi juicio es bueno, ojo, a mi juicio es bueno. Pero eso es otra cuestión, Es que ustedes van a hacer lo contrario exactamente de lo que llevan prometiendo durante mucho tiempo. Entre otras cosas, porque
el que les tiene que prestar el dinero se lo está exigiendo. Entonces, o lo hacen o no le prestan el dinero. Por lo tanto, cuéntenos la verdad de una vez, que yo entiendo que es complicado, ¿no? Porque al final tienes que hacer lo contrario de lo que llevas pregonando y diciendo toda tu vida, ¿sabes? Pero es que la realidad se impone frente a la propaganda.